Nos detuvimos al final del Sermón de la Montaña. Recuerden ustedes, porque hoy la iglesia necesita regresar al Sermón de la Montaña. Creo que así podríamos resumir mucho de lo que hemos dicho. Aquellas frases de Jesús que ya recordamos, que ya meditamos, sobre poner la otra mejilla, sobre caminar la segunda milla, sobre dar al que no tiene, sobre la bienaventuranza a los pobres, a los que sufren. Todo eso, en general, la iglesia lo ha olvidado, y a veces lo ha olvidado por siglos, porque en las instituciones cristianas han sido siglos los que la política, los intereses, la economía han ido desplazando el auténtico mensaje de Jesús. Por eso es tan importante, ¿no?, decir que tenemos que regresar otra vez al Sermón de la Montaña. Y por eso Jesús, al final de aquella enseñanza, nos advertía contra los falsos profetas. Y aunque siempre ha habido falsos profetas, es decir, siempre ha habido personas que dicen hablar de parte de Dios y que nos enseñan cosas que aparentemente son de Dios, siempre ha habido. De todas maneras hay que estar alertas de las herejías que están de moda. Les decía yo a los alumnos ayer que lo malo de no estudiar historia de la iglesia es que se vuelven a postular las mismas herejías que ya existieron en el siglo IV, en el siglo II, en el siglo X. Una de ellas, la que nos toca hablar el día de hoy, es acerca de la confesión positiva, a la que yo he llamado fe como control mental. Es decir, cambiamos el concepto de la fe por una enseñanza venida del esoterismo. Fines del siglo XIX estuvo muy en boga y fue el control mental. Hoy existe también fuera de la iglesia, por ejemplo, la iglesia del Cristo científico, un método de control mental que se llama el método Silva, y en la neurolingüística, que ni es neuro ni es lingüística, pero es control mental. El 31 de octubre, ya estamos muy cerca, se conmemorará un año más de aquel día que Martín Lutero colocó sus 95 propuestas en la puerta de la Universidad de Wittenberg, en el afán de invitar a los teólogos a discutir con él si las indulgencias eran un abuso contra el pueblo, si se había perdido con ellas el sentido cristológico de la salvación. Fue el 31 de octubre. Algunos de sus discípulos las tradujeron del latín al alemán, de tal manera que no estaban dirigidas a toda la gente, pero en cuanto se tradujeron al alemán, pues todo el mundo las recibió. Y fueron como el cerillito que prende un gran incendio. Entre otras cosas, el problema con el concepto de la fe, en aquel entonces, en la Iglesia Católica Romana, era entender la fe como el conjunto de los dogmas. Si uno creía los dogmas, estaba en la fe; si no creía uno los dogmas, estaba fuera de la fe. Y a veces seguimos pensando de una manera parecida con respecto de la fe. Pensamos que la fe son las afirmaciones de la iglesia o las afirmaciones teológicas. Hay un programa en el Canal 11, uno de sus capítulos fue el tema Ciencia y Fe. Realmente nunca tocaron el verdadero problema ciencia y fe. El problema es que por fe siguieron entendiendo las posturas de la iglesia en relación con la ciencia. Por eso no es la fe, ¿me explico?
La fe no es el sistema de creencias que tengo que aceptar. La fe, y eso es lo que Lutero descubre en la carta a los Romanos y en las propias obras de San Agustín, la fe es la respuesta del hombre a la gracia. Adelante, acá hay dos lugares, hasta el frente. La respuesta del hombre a la gracia de Dios. Entonces la fe es más bien una decisión. Tiene que ver con una actitud, con un volcar nuestro ser, echar nuestra existencia en Dios. No es el conjunto de creencias que incluso pueden variar de una iglesia a otra, de una época a otra. Pero las mismas postulados teológicos requieren esa aceptación en todo caso. Por tanto, no son la fe, sino que requieren de la fe. Pero la fe es ante todo, o tiene su objeto en Dios, no tiene su objeto en las teorías. Es una decisión. Como cuando dos personas se están casando y le preguntan, ¿aceptas como esposa, aceptas como esposo? En el momento en que esa persona dice sí, ese es el equivalente de la fe. El momento, la decisión en que, entendiendo por supuesto que Jesús nos ofrece la salvación, nosotros damos el paso de poner nuestro ser en Él. Pero no solamente el concepto de fe se desvió en aquel tiempo, hoy también se ha desviado. Hoy suponemos que la fe, diría yo, es un poder mental que nos permite conseguir cosas. El mejor ejemplo es que yo pueda visualizar un carro último modelo y luego me ponga a repetir que yo voy a tener un carro así, que Dios me va a dar un carro así, que incluso cuando yo lo vea en la calle y si está parado, le ponga las manos encima y digo, Dios me va a dar un carro así, y al final Dios me va a dar un carro así. Por supuesto que esto es una muy grande desviación de la fe por varias razones. En primer lugar, esto de la visualización sería en todo caso una doctrina derivada del budismo, donde las cosas que vemos y tocamos no son realidad. Fíjense qué curioso. Si los positivistas, los ateos creen que solo existe lo que vemos y tocamos, los budistas creen que lo que vemos y tocamos es exactamente lo que no es real. Lo que es real es lo que está en la mente, sobre todo en la mente universal. Aquello que está más atrás de las apariencias. Así que yo puedo cambiar las cosas que son aparentes con la fuerza de la mente. Y nosotros vemos una serie de enseñanzas de ese tipo. Por eso también le he llamado a herejías combinadas con esto que estoy hablando, el gnosticismo cristiano o cristianismo New Age, porque es la idea de que esta realidad no es real, que detrás de esta realidad hay una realidad más importante. Uno diría, bueno, ¿y no es así? ¿No detrás del cuerpo, detrás del mundo están las cosas espirituales? No debemos olvidar que el libro del Génesis nos muestra que Dios hizo un mundo material, que Dios crea un hombre del barro, de la tierra. Por tanto, dice el Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Quiere decir que lo que Dios ha hecho, la creación que Dios ha hecho, es su obra, y por tanto es real, no es una apariencia.
¿Usted cree que sería compatible? En el principio Dios creó los cielos y la tierra con todas las cosas que vemos son mera apariencia. Entonces lo que Génesis está diciendo es que al principio Dios creó puras apariencias. No, el hecho de que este mundo sea el mundo creado por Dios lo hace un mundo real, auténtico. Y que el Génesis diga que este mundo es bueno y que lo diga muchas veces en el Génesis, quiere decir que la obra de Dios, todo lo que Dios hace es en sí mismo bueno, es intrínsecamente bueno. Empezar a negar la realidad de lo que vivimos es budismo. ¿Y cómo se manifiesta dentro de la iglesia? Pues cuando, por ejemplo, suponemos que la enfermedad y los síntomas de la enfermedad no son verdad. Si tú te sientes enfermo, no debes de aceptar que estás enfermo, sino que tienes que mantenerte repitiendo que no estás enfermo. Y cuando te duele la cabeza, ¿no?, y te sientas débil o te fluya la nariz, o tú di, esos son engaños del diablo. Y no voy a permitir que el diablo me arrebate lo que es mío, ¿no? Porque el diablo ha adquirido derechos legales. Así de pleonásmico es la frase, ¿no? El diablo ha adquirido derechos legales, pero Cristo vino a quitarle los derechos legales al diablo, y entonces tú tienes que arrebatarle al diablo lo que él te ha quitado y que es tuyo. Y suena muy espiritual, ¿no? Uno dice, no, pues sí, claro. Pero, ¿cuáles son las falsas enseñanzas que están allí? Primero, que la enfermedad es real. Las consecuencias del pecado también son reales, porque hay muchas posturas New Age que nos enseñan que el mal es una apariencia, o que el mal no existe, que el mal es ignorancia, o que el mal es solo aparente en la medida en que forma parte de la evolución del universo, y en ese contexto, pues el mal realmente no es un mal, es un paso necesario. Pero en la Biblia, las consecuencias del pecado son reales, porque el pecado surge de una decisión. Así como la fe surge de una decisión, el pecado también surge de una decisión. Y en el mundo también es real la muerte, y también es real la enfermedad. Si la muerte no fuera real, entonces Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Aparentó que se moría. ¿Verdad que no? La doctrina cristiana subraya perfectamente que la muerte de Jesús es total, que Él es aprisionado por la tumba, que Él es atrapado por el Seol y que es vencedor de la muerte. Pero si la muerte es aparente, entonces Jesús no venció nada. Aparentemente venció algo, pero no venció nada. ¿Ven? Lo importante es entonces entender que la muerte es real. Y la enfermedad también es real, porque si la enfermedad no fuera real, en primer lugar usted no se moriría, ni yo, ¿verdad? Puras apariencias, total, como basta con que nuestra mente supere a esas apariencias, se ilumine yendo más allá de las apariencias, para que no nos pasara nada. Pero además, ¿cómo habríamos podido pedirle sanidad a Jesús si la enfermedad no es real? Cuando aquel ciego Bartimeo le grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús le pregunta, ¿y qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, aparentemente estoy ciego, la verdad es que no estoy ciego, ayúdame a darme cuenta que no estoy ciego. ¿Verdad que no? Está verdaderamente ciego. Y Jesús le sana, no le dice, no, Bartimeo, estás engañado, es que tú eres un pobre ignorante, no sabes que no estás ciego, nada más decreta que ves y vas allá. Jesús no hace eso, sino la petición por sanidad es auténtica porque la enfermedad es real, y la sanidad es también auténtica, porque si la enfermedad, otra vez digo, fuera aparente, ¿cómo sería la sanidad? No sería sanidad, ¿no?
Sería habernos resuelto algo que en realidad no existía. Por eso es que cuando nosotros hacemos esta diferencia entre el mundo de la mente y el mundo de las cosas, y suponemos que con el mundo de la mente podemos cambiar el mundo de las cosas, estamos negando algo que es fundamental en la Biblia, tanto en la doctrina de la creación como en la doctrina de la redención, y es la realidad del mundo. Y de ahí se deriva esta doctrina de la confesión positiva, que es que tú repitas cosas para que sucedan, que tengas cuidado de no decir cosas negativas, porque entonces las estarías atrayendo. De hecho, hay algunos libros seculares por ahí, ¿no? La ley de la atracción, El secreto y otros más, que seguro usted no ha leído porque usted lee su Biblia, ¿verdad? Que enseñan también este tipo de cosas. Y entonces yo oigo a la gente orar hoy de una manera muy distinta. Y yo decreto bendiciones y decreto que no sé qué, y ordeno que el diablo no sé cuánto, y cancelo esto, y cancelo lo otro, y cancelo lo demás allá. Y como cuando estábamos viendo el Padre Nuestro, yo les decía, pobre Jesús, creo que él estaba muy atrasado de doctrina. Porque en el Padre Nuestro nunca decretó nada, ni canceló nada, ni proclamó nada, declaró nada, ¿no? Y entonces uno se preguntará, ¿quién tiene razón? ¿Jesús? ¿O las nuevas oraciones? Ayer estábamos dando una plática en una librería cristiana, ¿no? Era una librería cristiana, es deprimente. Sí, verdaderamente deprimente, porque primero se encuentra uno con que la mayoría de los libros son herejías. Y saber que la gente, las ovejitas, se están llevando eso como si fuera alimento espiritual. Y van a ser engañadas, y van a ser intoxicadas, ¿no? Y luego se ve la trivialidad de los temas, es decir, todo es superficial. Hasta las ediciones de la Biblia de las chicas, así en rosita, la Biblia de las mujeres, la Biblia de los hombres, machos masculinos, no se llama de hombres de integridad, la Biblia de las promesas, y la Biblia de arcoíris, y la Biblia de guerra espiritual, y trivialidades con la misma palabra de Dios. Y luego el mal gusto, ¿no? Cuadritos y tacitas del peor gusto, como si fueran arte cristiano, ¿no? Y el fetichismo, ¿no? Y llévate tu cosita, cómprate esto, cómprate aquello, y la música, ya sabes, música absolutamente mundana, que es lo que más se vende. Y todo eso envuelto en el móvil fundamental, que es el negocio. Entonces, sí es deprimente. Y encontramos una serie de libros ahí. Por ejemplo, uno se llamaba, fíjense cómo se llamaba, Limpie su casa y su familia. Cuando hablo yo en uno de mis temas, ¿no? Le puse, ¿se acuerdan? Maldiciones generacionales o limpias cristianas. Alguien alguna vez me decía que era una frase muy fuerte. Bueno, pues ahí están los libros que dicen que uno puede hacer una limpia, para que vean que no estamos exagerando. Pero que no hay algunos versículos en la Biblia, por ejemplo, dice, la boca del justo es vida. No hay unas palabras que dicen que nosotros podemos destruir con nuestros dichos, con nuestras palabras. Ahí está. Ahí dice que lo que nosotros decimos crea vida o crea muerte. Aparentemente sí, ¿no? Acuérdense que para cada doctrina va a haber versículos que podemos jalar de aquí y de allá. Hace muchísimos años, cuando empezó esta doctrina, se publicó un libro que se llama Lo que dices, recibes. Quizá fue el primero en esta teoría, ¿no? De que todo lo que tú dijeras te iba a pasar. Y todos los hermanos andaban muy cuidadosos. No digas que esos tacos te van a hacer daño, porque te van a hacer daño. Mejor di que no te van a hacer daño. Hablando de la enfermedad, no digas mi enfermedad, porque entonces la estás haciendo tuya.
Y no debe de ser tuya, tú la debes de reprender, tú no la quieres, no quieres que sea tuya. Y entonces suponemos que las palabras nos daban las cosas. También la prosperidad venía por las palabras, ¿no? Por ejemplo, en ese libro, el Salmo 23 no decía, Jehová es mi pastor. Deberíamos aprender a orar también diciendo, Jehová es mi banquero. Y luego todo el Salmo 23 ya iba cambiado en ese sentido de hablar del dinero, ¿no? Algunos de los famosos predicadores de televisión allá en Estados Unidos enseñó que había que decretar dinero, pero no le estaban funcionando las cosas. Y tiempo después dijo que Dios le había revelado que le faltaba ser más específico y que lo que tenía que decir es, dinero, ven a mi bolsa, ¿no? Entonces, estamos haciendo palabras mágicas, ¿no? Como cuando en los cuentos para niños, con ciertas fórmulas, el hada o el mago podían crear realidades. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia cuando dice que nuestras palabras pueden dar vida o pueden crear muerte? Quiere decir que lo que nosotros hablamos afecta a nuestro prójimo. No quiere decir que mis palabras son mágicas y me van a dar un carro último modelo, sino que yo tengo la responsabilidad y el poder de que con las cosas que yo digo influyo sobre las personas que están cerca de mí. Por ejemplo, si usted le expresa a su familia, a su pareja, a sus hijos, a sus padres, cuánto los quiere, ¿cuál va a ser el resultado? Un resultado de vida, un resultado que edifica, que establece vínculos más fuertes de comunión. Si usted dice chismes, ¿cuál va a ser el resultado? Porque déjeme decirle que en otras iglesias hay chismes. No, aquí no, yo sé que aquí nadie chismea, pero hoy no vinieron. Les aviso que en otros lados hay chisme. Cuando uno chismea, destruye. Cuando uno critica en la mala actitud, cuando uno desanima, cuando uno desorienta, cuando uno predica cosas equivocadas. ¿No decía Jesús que cuando escandalizamos a uno de los pequeños, más nos valdría, Jesús es muy duro, amarrarnos una piedrota de esa, echarnos al mar? Es decir, las palabras tienen resultados, pero, y aquí está lo importante, siempre y cuando hayan pasado por la conciencia. Cuando yo digo, dinero ven a mi bolsa, eso no pasa por más conciencia que la mía, ¿no? El dinero no me escucha. Malas noticias, ¿verdad? Pero cuando mis palabras pasan por la conciencia de alguien, entonces tienen efecto. Qué triste, yo no me quisiera poner en los zapatos, no solo de algunos teólogos, de algunos filósofos, responsables, al menos responsables, de que mucha gente haya encontrado en ellos, en sus doctrinas, el pretexto para alejarse de Dios. Cada quien es responsable de alejarse de Dios, ¿no? Pero hay de aquel en cuyas palabras encontramos el pretexto, la justificación para alejarnos de Dios. No me puedo imaginar cuál puede ser la intensidad del dolor, de la pena, en la separación eterna de Dios. Saber que por mí hubo millones y millones de personas que se alejaron de Dios. ¿Se imaginan? Entonces, en ese sentido la palabra es muy importante, pero no debemos de comparar nuestra palabra con la palabra de Dios. Porque esta herejía también parte de lo siguiente. Por ejemplo, en Hebreos 11, a ver, vaya conmigo, por favor. En Hebreos 11:2
Dice, por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La mala interpretación de este pasaje es leerlo así. Aquí dice que Dios por fe hizo el mundo. ¿Eso dice? ¿Ahí dice que Dios hizo el mundo por fe? No dice que Dios hizo el mundo por fe, pero así se interpreta, así se predica. Lo que dice aquí es que yo entiendo por la fe es mía, ¿no? Que Dios hizo el mundo. El Dios no hizo el mundo por fe. Y si fe la entendemos como esta idea de que algo no existe y yo lo digo y entonces existe, estamos suponiendo que Dios tuvo que tener fe en alguien o en algo, cuando menos fe en sí mismo, ¿no? Pero entonces dice, si Dios hizo el mundo por fe, por su palabra, porque dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y dice en Juan que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Entonces Dios hizo el mundo por su palabra de fe. Por tanto, la palabra de Dios es creativa. ¿Sí se fija en la teología? La palabra de Dios es creativa. Y como Cristo vive dentro de ti, tú eres un Cristo pequeño. Por tanto, tu palabra es creativa. Lo que tú digas va a pasar. Y nos están equiparando a Dios. En primer lugar, están rebajando a Dios a un ser que tiene necesidad de la fe. ¿Cómo va a tener Dios necesidad de la fe si dijimos que la fe es nuestra decisión de entregarnos a Él? ¿No? Pero en segundo lugar, está endiosando al hombre cuando pretende que el hombre también tiene un poder creador en la palabra. Pero acuérdense que hay una distancia infinita entre el creador y la criatura. El creador es el creador. La criatura no puede crear más cosas que las que sus capacidades naturales le permiten. Por ejemplo, en el arte somos creativos, pero no somos creadores en el sentido estricto de la palabra. Solo Dios es el creador, nosotros somos la criatura. Es falso que nuestras palabras creen cosas. Note cómo ahí estamos otra vez regresando al budismo, ¿no? Mi mente, mis palabras pueden cambiar el mundo, pueden cambiar las circunstancias. No de una manera mágica. Las palabras que yo hablo tienen que ser escuchadas para que tengan un efecto. ¿Qué va a pasar si yo doy la predicación y nadie me está escuchando? No hay nada, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy predicando y ustedes escuchan, entonces algo pasa. Porque de los 5 sentidos que nosotros poseemos, el que está más relacionado con el mundo espiritual es el oído. Con el mundo del alma, veíamos, son los ojos, pero con el mundo espiritual, los oídos. Ya Aristóteles decía que el etos de la música, el poder de la música, era el más poderoso en las artes. Pero lo dice San Pablo. La fe viene por el oír. Y también le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, muchos abandonarán la fe escuchando. ¿Ves? Entonces, por medio de escuchar, o crece nuestra fe, o crece nuestra incredulidad, o crece no solo la incredulidad, sino la superstición. Un astrónomo francés protestante del siglo XVII, que fue Pierre Bayle, decía que el principal enemigo de la fe no es el ateísmo ni la incredulidad. El principal enemigo de la fe es la superstición y la credulidad loca. O sea, creer todo lo que me dicen. Las cosas más extrañas que
que la gente predica, que la gente nos cuenta, que da testimonios, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Tal vez usted me diga, pues lo que pasa es que tenemos un pastor muy incrédulo. ¿No será un pastor escéptico? No, lo único que yo estoy pidiendo o estoy invitando es que lo que escuchemos y decidamos aceptar esté claramente, subrayo claramente, enseñado en la Sagrada Escritura. Y si no lo está, hagámoslo de lado. Porque es muy fácil manipular la credulidad de las personas, no la fe, porque la fe tiene que estar basada, tiene que tener una base, ¿no? Había un filósofo que se llamó Guillermo de Ockham, y él dice, todo lo que aceptemos o tiene que estar basado en la Biblia o tiene que estar basado en la ciencia, y eso se llama la navaja de Ockham. Podríamos retomarla también para nosotros, ¿no? Si me dicen algo que no está en la Biblia, no lo tengo por qué aceptar. Alguien me explicaba de una iglesia y me decía, bueno, yo ya les dije que eso de las maldiciones y de los demonios en los cristianos, que creo que todavía nos falta eso, porque no hemos hablado de guerra espiritual. Me dicen en esa iglesia que sí es verdad, porque entonces, ¿por qué se manifiestan? ¿Por qué hay tantos hermanos que se caen y que vomitan? ¿Sí se fija? O sea, sí hay demonios en los cristianos porque ahí están unos hermanos vomitando. No, esas experiencias no son fuente de la teología. La única fuente de la teología es la Biblia, porque lo demás puede ser manipulación. ¿Por qué aquí no vomita nadie? Espero. Pues porque, oiga, si estamos proclamando el nombre de Cristo y eso fuera real, espontáneamente tendrían que ponerse a vomitar. Pero como nunca hemos dicho que los endemoniados tienen que vomitar y que a lo mejor usted está endemoniado, entonces usted nunca ha sido manipulado para ponerse a vomitar. ¿Me explico? Entonces, es muy fácil manipular a las iglesias. Tenemos que reconocerlo nosotros mismos. Y por eso es que necesitamos volver a la palabra de Dios y ver si algo está en la Biblia o no está en la Biblia. Y cuando se empieza a predicar y empieza todo el mundo a hacerlo y a creerlo y a estar emocionado, la emoción y el fervor religioso hacen crecer a los grupos. ¿Cuál es el fervor de los adoradores de San Judas Tadeo? Bueno, ya los días 28 no se puede caminar por estos rumbos, ¿no? O sea, cuidado, el fervor no lo es todo. Es importante también, porque venir sin el corazón, sin la emoción, sin poner la atención y la concentración en lo que estamos haciendo, estaría mal, ¿no? Pero no nos dejemos arrastrar, aunque una cosa sea muy atractiva, muy bonita, aunque parezca ser la última revelación que Dios le dio al apóstol fulano de tal. Es que cuando Elías se fue al cielo, le dejó su manto a Eliseo. Por eso el manto de los profetas, de los apóstoles, es tan importante. Y entonces el predicador se quita el saco, ¿no? Y lo avienta y todos los hermanos se caen. No, pues es una revelación muy grande. Si usted no la acepta, es que no tiene la unción. Es que no le ha llegado, no está abierto a recibir la bendición. Y a veces cuando uno está en medio de una masa de gente haciendo ciertas cosas y uno no las hace, si hay un momento en que uno dice, ¿no será que el que está mal soy yo? ¿No será que yo soy un incrédulo, frío, duro de corazón? Regrese usted a la Biblia y diga, ¿lo hicieron Jesús y los apóstoles o no? Lo enseñó, por ejemplo, Pablo, el que más cartas escribió. Lo enseñó en sus cartas, nos dejó claramente las instrucciones de ello o no. Pues no. Entonces no lo acepto. Y ese es uno de los postulados fundamentales de la Reforma. Y eso es lo que Cristo dijo.
Ustedes se equivocan, ¿se acuerdan? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No podemos ignorar las Escrituras, ni reducir el poder de Dios a la magia, a mis palabras, a las cosas que yo decreto. Pero cuando yo hablo cosas que edifican, entonces sí, puedo precisamente, acuérdense que edificar es poner un ladrillo más en el desarrollo de una persona, en su crecer a la imagen de Cristo. Y cuando yo uso las palabras que destruyen, también puedo ser responsable, a veces de cosas muy graves. ¿Hasta dónde pude haber destruido la vida de alguien, la familia de alguien, por las cosas que dije? Ya sea que las dije en el púlpito, o las dije en el chisme, o se las dije a él, o se los dije en la ofensa, como quiera que haya sido. Las palabras, reasumiendo, tienen poder siempre y cuando pasen por la conciencia. Acuérdense que todo lo que sea de Dios tiene que venir por la conciencia. A Dios no le interesa hacer con nosotros nada que no pase por nuestra conciencia, por nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la meta última del crecimiento en Dios es el amor. ¿Y en qué nos hace crecer algo que no pasó por el entendimiento ni por la conciencia? Pues no nos hace crecer en nada, porque entonces significaría o que fue totalmente inconsciente, o totalmente visceral, o totalmente momentáneo. Para que algo sea de Dios, tiene que pasar por la conciencia. Entonces, hermano, cuando usted ora, no le diga a Dios que usted decreta y que usted cancela. Fíjense a qué absurdos podríamos llegar. ¿A dónde están los límites de decretar y declarar? A ver, los gordos empiezan a declarar que ya están flacos, y los flacos empecemos a declarar que somos un charales atlas, ¿no? Los chaparros declaran que están altos, los feos declaran que están bonitos. Dígame si funciona o no funciona. Aquí habría puro guapísimo, ¿verdad? Hay puro guapísimo, pero no fue porque declararon, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué absurdo que si quisiéramos declarar cosas concretas, reales, evidentes, pues no pasa nada. Siempre la gente está declarando cosas que no se ven, y por eso solo al cabo del tiempo llega la frustración de que no tiene lo que dijo. Y luego llegan ahí con los enfermos a decretar sanidad, y el enfermo sigue enfermo, o el enfermo se muere. ¿Y cuál es el testimonio frente a los hermanos y a los incrédulos? Yo dije y decreté que esta persona iba a sanar. Ya no hay ni siquiera tomarnos el tiempo de preguntar la voluntad de Dios. Apenas dicen que alguien está enfermo, decretamos. Y es una persona ya bien viejita, ya está a punto de morirse, de lo más natural es que se muera, pero estamos decretando. Casi decretamos que se vuelva joven, ¿no? Por eso algunos hermanos que criticaban eso hasta a manera de chiste, pero dicen, bueno, los que estén en el infierno van a decir, por fe no estamos aquí, por fe estamos en el cielo, ¿no? Así de absurdo es esto de decretar. Oiga, pero no dice allá en el Evangelio de Juan que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Pues ahí está, yo me la paso atando y desatando. ¿Sí? Bueno, pues lo primero que habría que atar serán nuestras ideas, ¿no? Si Jesús hubiera querido decir que atar y desatar es proclamar lo que yo quiera, lo hubiéramos visto manifestado a lo largo del Nuevo Testamento. Es como la cuestión del Papa, ¿no? Si Jesús hubiera querido decirle a Pedro, tú eres la roca y sobre ti fundaré mi iglesia, entonces se vería en todo el Nuevo Testamento el primado que él tuvo, la manera en que todos se sujetaron, lo reconocieron. En las cartas de Pablo
diría, porque puso Dios en la iglesia primeramente el Papa, luego apóstoles, luego profetas, ¿no? Pero si la Biblia no menciona nada de eso, es que ese pasaje no se tiene que entender así. Pues de la misma manera, si atar y desatar fuera proclamar y decretar cosas o cancelar cosas, hubiéramos visto en los evangelios a Jesús declarando y cancelando. Un pasaje habrá, o Pablo, los apóstoles, el libro de los Hechos, que es rico en relatos de milagros. En las cartas apostólicas, ahí donde Pablo nos aconseja, ama a tu prójimo, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, estad siempre gozosos, etc., habrá una frase que diga, y no se te olvide cancelar todo lo negativo. No se te olvide, o Santiago cuando dice no tenemos porque no pedimos, ¿por qué no dice no tenemos porque no decretamos? Se quedó corto Santiago, ¿no? El Nuevo Testamento nunca entendió así las palabras de Cristo, como tampoco las entendió en la doctrina de la confesión auricular, porque este versículo es el mismo que usan los teólogos católicos para decir que el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados, porque ahí dice, a quien le retuviereis los pecados le serán retenidos, y a quienes se los remitiereis le serán remitidos, porque todo lo que atares en el cielo, etc. ¿No? Este pasaje no está avalando que haya cierto tipo de personas que nos pueden perdonar los pecados. Tampoco está avalando que nosotros andemos atando y desatando y Dios está obligado a hacer lo que nosotros estamos declarando. Entonces, ¿qué quiere decir? El de los pecados tiene que ver con los pecados con los que la iglesia tiene que tratar, no con el perdón para vida eterna de los pecados. Ese será otro tema. Acuérdense que hay pasajes donde dice hay que reprender a una persona, un testigo, dos testigos o ante todos, hay que sacar a ese incestuoso, Corintios 5, de la comunión, que nadie debe dirigirle la palabra, hay que entregarla a Satanás, etcétera, etcétera. Es otro tema. La iglesia tiene la necesidad y la obligación de establecer qué hace con los pecados que afectan al cuerpo, pero no con el destino eterno, como para decirme te perdono tus pecados, o para decirme te excomulgo y te vas a ir al infierno, porque nuestra salvación depende exclusivamente de Cristo. Amén. Nadie va a tener jamás la autoridad de darme la salvación ni de quitármela. Esta fue una de las principales luchas de Lutero y de Calvino, porque ante cualquier desobediencia ante la institución, pues se decretaba excomunión mayor. Y entonces las personas se asustaban y se sometían a las cosas más abyectas con tal de que la institución no las mandara al infierno. Pero los reformadores insistieron. La gracia es incondicional. La gracia es directamente de Dios. La salvación es solamente por Cristo. Atar y desatar, ¿qué quiere decir? Tomémoslo en su contexto. Antes de atar y desatar algo, yo lo que necesito es entender la voluntad de Dios. Quizá uno de los problemas más graves en esta cuestión de la confesión positiva es que normalmente yo confieso sin entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo declaro que esta persona enferma ya no está enferma. Me pregunté antes cuál era la voluntad de Dios para esta persona. Normalmente no, porque estoy suponiendo que yo tengo la autoridad y cuando yo declare se va a tener que aliviar, ¿no? Entonces no me preocupa entender cuál es la voluntad de Dios. No me tomo el tiempo, la oración, la meditación, el estudio de la palabra para entender la voluntad de Dios.
Cuando yo decreto que voy a tener ese carro del que hablábamos, estoy preocupado por saber cuál es la voluntad de Dios. Estoy seguro que Dios quiere ese carro para mí. ¿Quién es el que realmente quiere ese carro para mí? ¿Verdad? Lo que hay en mi corazón, entonces, en el fondo es codicia. Y entonces yo, al suponer que si lo decreto pasa, estoy sometiendo a Dios a mis caprichos. Dios está obligado a respaldar la palabra profética, como le llaman algunos, los actos proféticos, es otra enseñanza. Está obligado, a respaldar mis decretos, mis palabras. O al revés, ¿no? ¿Cuántas veces lo que cancelamos, pues es lo demoníaco, ¿no? Si nuestra lucha con el diablo se resolviera tan fácilmente como cancelar cosas, ¿qué problema tendríamos ahorita con el diablo? Ninguno. ¿Sí? Cancelo todo, cancelo las tentaciones, cancelo los problemas, cancelo todas las dificultades. ¿Cómo estaría yo? Sin problemas. Y de una vez pues vamos cancelando, ¿no?, las potestades sobre esta ciudad. Cancelamos a la violencia y cancelamos a la homosexualidad y ahora sí se va a volver la ciudad del ángel, ¿no? Pero evidentemente todas esas cancelaciones no tienen el menor efecto, no sirven para nada. Atar y desatar no significará más que actuar en consecuencia de aquello que he entendido es la voluntad de Dios, porque de esa manera, al hacer lo que Dios me ha dicho que haga, tengo un respaldo de Dios, del cielo, pero no del cielo allá arriba de las nubes. Acuérdense que el cielo es el reino de Dios, aquí está, ¿sí? Que Dios es omnipresente. ¿Por qué Dios puede respaldar eso que yo estoy haciendo? Siempre y cuando yo haya dado un paso en la auténtica fe, y la auténtica fe es obediencia. Es haber entendido que lo que Dios ha dicho es claro y que yo lo voy a obedecer. Pero no tiene que ver solamente con lo que yo deseo, ni tampoco tiene que ver con un poder que yo tenga. El poder no me es intrínseco. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién es el poder? El poder no era de Pedro ni de Juan. Cuando ellos oraron por aquel cojo y sanó, y toda la gente los veía, las palabras de ellos fueron: ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestra piedad o nuestro poder hubiésemos hecho esto? ¿Ve? El poder no es nuestro, el poder no es de Pablo, no es de Pedro. El poder es el poder del Espíritu Santo. Él está allí para respaldarme en aquellas cosas que yo obedezca, que Él me haya mostrado que son su voluntad. Y ese respaldo no tiene que ver solamente con las cuestiones del éxito desde la perspectiva humana, porque se predica muchísimo del éxito, como si acercarnos a Dios fuera la garantía de que todas las cosas nos van a salir bien en esta óptica de lo inmediato, de lo material. Es decir, que si usted tiene fe, va a tener un buen trabajo, le va a ir bien económicamente, va a ser una persona popular, va a tener salud, todos sus proyectos le van a salir bien, la gente le va a tener envidia porque ustedes, como estos comerciales, ¿no?, de los carros y los relojes exclusivos para gente triunfadora, ¿no? Todo el mundo le va a envidiar como triunfador.
Y si usted está en el ministerio, lo mismo. Su iglesia va a ser exitosa, va a haber mucho dinero y va a haber mucho impacto de las cosas que se hacen y se dicen. Pero el éxito de Dios no es el éxito del hombre. Si nosotros quisiésemos medir el éxito del ministerio de Jesús en el tiempo que Él estuvo sobre la tierra, no fue muy exitoso. Fue un Mesías rechazado, desconocido, que no se hizo rico, que no fue aceptado por el poder político y económico de su tiempo, que fue traicionado y que murió desnudo, y desde esta óptica de lo meramente terrenal que nosotros podemos ver, fracasado, con la decepción de todos sus seguidores, porque todos dijeron, creíamos que era, pero no era. Ninguno entendió. Puede haber un mayor fracaso que unos de mis discípulos me traicionaron, otros me negaron y los menos dijeron, no era. Hasta allí no hay éxito. Y lo mismo podríamos decir de muchos profetas y hombres de los cuales se nos narra en la Biblia. Pero la voluntad de Dios y el respaldo de Dios no significan necesariamente un éxito material, ni necesariamente un éxito visible que nos haga quedar bien humanamente hablando. Hacer su voluntad nos puede hacer terminar en la muerte, en el martirio. No me deja de sorprender un Pablo que hacía milagros, ¿no? Dice, por las manos de Pablo eran hechas maravillas. Y en la segunda Timoteo dice, todos me han abandonado. ¿Cómo? Vamos a terminar leyendo ahí en Hebreos 11. Estábamos. Algo de lo que no se predica mucho cuando se quiere decir que la fe es garantía de éxito, es poder de triunfo, de enriquecimiento, de liderazgo. Por eso decía que hoy más que nunca tenemos necesidad de volver al sermón de la montaña, porque el énfasis de mucha enseñanza está en el liderazgo, en el éxito, en la prosperidad. Pero note en estos últimos versos del capítulo 11, a partir del verso 35, muchas de las cosas que nos viene contando el capítulo desde el principio son proezas, promesas y otras cosas que se alcanzaron por la fe. Hasta ahí la mayoría parece ser positiva y parecería avalar que si tengo fe todo me tiene que salir maravillosamente bien. Pero a partir del verso 35 dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Hasta ahí es algo todavía positivo. Pero en adelante dice, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Por la fe usted puede tener un carro de lujo, por la fe puede usted morir golpeado por Cristo. No me dijeron nada. ¿Sí o no? La primera sí. La primera no, la segunda sí. Por la fe no voy a obtener un carro de lujo. No. Por la fe puedo morir Sí. golpeado por Cristo. Sí. ¿Verdad? Pero eso no se predica, ¿sí? No. No, a lo mejor la iglesia no estaría tan llena si dice, hermanos, tengan fe, porque si tienen fe, los van a golpear y los van a matar. Y viene toda la gente, sí, yo quiero. ¿Verdad que no?
Sigue diciendo, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Yo creo que aquí el autor se equivocó. ¿Cómo que tenían fe y andaban desnudos y hambrientos y afligidos? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que la fe va a hacer que nunca estemos afligidos? ¿Verdad que la fe va a hacer que nunca andemos desnudos? Allá se estaban vendiendo varios cuadritos ahí en la librería que decían que el justo no le faltará el pan, sacando a proverbios de contexto, ¿no? Lo que nos lleva a pensar un poco supersticiosamente y también egoístamente, si no me falta nada es porque me he portado bien. ¿Ve? ¿Dónde queda la gracia? ¿No se equivocó el autor de los Hebreos? ¿Por qué dice que por la fe pasaban necesidades, hambrientos? ¿Qué no nos habían enseñado que por la fe vamos a aprender mucho? El mundo no merecía gente así. Entonces, ¿se equivocó o no se equivocó? Pues no se equivocó. Su fe era tan grandiosa que el mundo no era digno de ellos. La gente que se quiere enriquecer decretando cosas y quiere resolver todos los problemas de su vida declarando cosas y alejar todos los infortunios de su vida cancelando cosas, esa gente sí es digna de este mundo. Piensa y desea como los del mundo. Pero estos que tuvieron una fe que les permitió despreciar al mundo y les permitió asumir por amor a Dios el martirio, como dice aquí, a filo de espada, partidos en dos, apedreados, la burla, despreciaron al mundo y estuvieron dispuestos a sufrir por la fe, no por la falta de fe, ¿verdad? Por la fe. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, reitera, no es que no tuvieran fe. No faltará que alguien diga, es que si tú estás diciendo que no es la voluntad de Dios que seas rico, a lo mejor estás predicando lo que el diablo quiere. ¿Quién quiere la pobreza para nosotros? El diablo. ¿Quién quiere la enfermedad? El diablo. Entonces, arrebátale al diablo, ¿no? Eso de arrebátale al diablo, hermanos, pone a Dios en jaque, ¿no? Porque mire, si Cristo murió en la cruz, si Cristo vino a este mundo y murió en la cruz para quitarle algo al diablo, ¿quién es más poderoso y más importante? Pues el diablo, ¿no? O sea, Jesús mismo estuvo obligado a pagarle al diablo. Ese no es el diablo de la Biblia. El diablo de la Biblia es una criatura que tiene su tiempo en el que Dios va a permitir que haga ciertas cosas, pero no es la razón por la que Cristo tuvo que venir, ¿no? La razón por la que Cristo vino es el amor divino, no el diablo. Entonces, suponer que cualquier cosa mala que me pase, el diablo tiene la culpa. Estar reprendiendo demonios de cada cosa que me pasa, es, entre otras cosas, no entender que cuando yo no soy de este mundo, el mundo tiene que estar contra mí. Y yo voy a sufrir muchas cosas, pero hay un testimonio favorable mediante la fe y ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa.
Ninguno de ellos alcanzó a ver que el Mesías ya hubiera llegado. Ninguno de ellos conoció a Cristo y sin embargo tuvieron fe. Y si ellos tuvieron fe, ¿cuánta más hemos de tener nosotros? Cuando el texto sigue diciendo, teniendo tan gran nube de testigos, todos estos, que creyeron sin conocer a Cristo, ¿cuánto más hemos de creer nosotros? Y no desanimarnos. La fe, entonces, no es el poder para conseguir cosas, porque la fe no tiene poder, el poder es de Dios. La fe es la decisión de haberme entregado a Él y el coraje de mantenerme en esa entrega a pesar de todo. ¿Ven? Entonces, si usted se enferma de cáncer o de SIDA o de ébola, cancelo. Cancelo el ébola. Si usted se enferma y el Señor no lo sana, la fe es el coraje de seguir entregado a Él, aunque me muera de una enfermedad. Amén. Y si usted pierde su trabajo y se queda en la miseria, no cancele. La fe es el coraje de seguir entregado a Él, aunque esté en la miseria. Y si todo el mundo me rechaza y se burla y me martirizan porque quieren que niegue a Cristo, la fe es el coraje de mantenerme en Él, aunque me maten. La fe no es lo que cambia mis problemas, no es lo que resuelve mis problemas. La fe es lo que me permite estar entero en Dios, en medio de los problemas, cualesquiera que sean. Por eso Romanos 8 termina diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada me puede apartar del amor de Dios. No me puede apartar que me muera. No me puede apartar lo que pase en el futuro, sea lo que pase, no me puede apartar. Nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es la fe. Vamos ahora.